Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, introduciremos el concepto de grado absoluto de un polinomio, cuya abreviatura es G mayúscula A mayúscula, y se define como: está dado por el monomio de mayor grado absoluto del polinomio. Veamos un ejemplo. Determina el grado absoluto de los siguientes polinomios. Literal A: 2a elevado al cubo b al cuadrado más 5a b elevado al cubo. Muy bien, comenzaremos identificando cada uno de los términos del polinomio para calcular el grado absoluto de cada uno de ellos, y que en un video anterior ya explicamos. Aquí en la parte superior derecha te dejaré la tarjeta de ese video para que lo revises. Luego, determinando el grado absoluto del primer término, en este caso es 5, y determinando el grado absoluto del segundo término, que es igual a 4. Luego, el mayor de los dos valores es 5, por lo tanto, podemos concluir que el grado absoluto del polinomio es igual a 5. Literal B: 6x elevado al cuadrado y al cubo menos 2x elevado al cuadrado y a la menos 1 más 3x elevado a la quinta y al cuadrado z. De forma similar, comenzaremos identificando cada término del polinomio para calcular el grado absoluto de cada uno de ellos. Luego, el grado absoluto del primer término es igual a 5, el grado absoluto del segundo término es igual a 3 y el grado absoluto del tercer término es igual a 8. Luego, como el mayor valor es 8, entonces el grado absoluto del polinomio va a ser igual a 8. A continuación, introduciremos el concepto de grado relativo de un polinomio, cuya abreviatura es G mayúscula R mayúscula, y se define como: es el mayor exponente que tiene cada variable del polinomio. Veamos un ejemplo. Determina el grado relativo de los siguientes polinomios. Literal A: estaremos utilizando el literal A del ejemplo anterior. Luego, el grado relativo con respecto a la variable A, tenemos exponente 3 y exponente 1. Por lo tanto, el grado relativo de esta variable es 3. Y el grado relativo con respecto a la variable b, tenemos exponente 2 y exponente 3. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a esta variable es 3. Y literal b, también utilizaremos el literal b del ejemplo anterior. Comenzaremos determinando el grado relativo con respecto a la variable x, y tenemos exponente 2, exponente 4 y exponente 5. Luego, el grado relativo con respecto a esta variable es 5. Continuamos con el grado relativo con respecto a la variable y. Tenemos exponente 3, exponente menos 1 y exponente 2. Luego, el grado relativo es 3. Y por último, el grado relativo con respecto a la variable z, donde solo tenemos un término que contiene esta variable cuyo exponente es 1, por lo tanto, el grado relativo es 1. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el grado absoluto y el grado relativo de un polinomio como parte del curso de expresiones algebraicas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún,
y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.